Lo dijo en la primera hora. Ayer hubo una noticia que, digamos, hay que tomarla con pinzas, hay que ver lo positivo, pero también lo negativo. Es este anuncio de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tal vez para destacar que el gobierno del presidente Daniel Noboa, que cumplió 5 meses en el poder hace 3 días, el 23 de abril, cumplió 5 meses en el poder el presidente Noboa, ha logrado en tiempo récord un entendimiento con el Fondo Monetario, tratándose además de que se trata de un gobierno de transición, tratándose además de que este país es un país que vive de elección en elección. Y resulta que la cantidad de elecciones, obviamente, de procesos electorales, genera poca estabilidad y también hasta poca credibilidad entre inversionistas, multilaterales, etcétera. Tuvimos elecciones y consulta popular en febrero del 2023, tuvimos muerte cruzada el 17 de mayo del año pasado, tuvimos primera vuelta con elecciones anticipadas presidenciales y legislativas el 20 de agosto, tuvimos segunda vuelta electoral el 15 de octubre y acabamos de tener el 21 de abril consulta popular y tendremos proceso electoral presidencial y legislativo el 9 de febrero. Imagínense ustedes, he citado 6 episodios, 5 procesos electorales, más el capítulo de la muerte cruzada que desata evidentemente los procesos posteriores electorales. Estamos hablando de situaciones que evidentemente generan inestabilidad. En medio de todo esto, Noboa ha logrado algo que, digamos, probablemente hubiese sido muy difícil para alguna otra administración en este tiempo tan corto y con todas estas consideraciones que señalo. Cuando el gobierno y el Ministerio de Finanzas nos dice, se ha logrado este acuerdo, que es un acuerdo a través del cual nos van a entregar 4,000 millones de dólares, uno solamente se queda con el titular y dice, ¡qué bien! Bueno, este fue el comunicado del Ministerio de Finanzas. Pongamos el comunicado para ir desmenuzando un poquito los detalles y alimentar nuestro comentario. Ese es el comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué nos dice? El Ministerio de Economía y Finanzas ha llegado a un acuerdo a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional, el cual será puesto a consideración del directorio ejecutivo del organismo para su aprobación. Eso suele ocurrir. O sea, cuando ya hay un acuerdo, es muy difícil que el directorio niegue la aprobación. Hay un acuerdo y el directorio lo que hace es sacramentar ese entendimiento previo. Ecuador busca acceder a un acuerdo del servicio ampliado del Fondo SAF por 48 meses que represente un apoyo financiero de alrededor de 4,000 millones de dólares. El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, destacó que el plan económico del gobierno del presidente Daniel Noboa es sólido y está recibiendo el respaldo de los organismos multilaterales. Señaló que de darse la aprobación del directorio del FMI, el Ecuador accederá a recursos frescos que ayudarán a sostener la seguridad ciudadana, impulsar obra pública, garantizar la protección social y direccionar al país por la senda de un crecimiento económico inclusivo que genere más oportunidades de empleo para los ecuatorianos. El acuerdo técnico se logró luego de varias reuniones de trabajo entre las autoridades ecuatorianas y el personal del fondo, en donde se expusieron los objetivos del Ecuador que se relacionan con el manejo eficiente y transparente de los recursos públicos, la lucha contra la inseguridad y la corrupción y la implementación de políticas públicas que promuevan la estabilidad económica y social. Hasta ahí el comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas. Ojo, gracias, don Robert. El comunicado no nos dice nada de las condiciones, de los plazos para la entrega de los desembolsos. Que no, el fondo no suele entregar los 4,000 millones en ese momento, de una sola. Suele entregar por partes. Y cada parte está atada al cumplimiento de condiciones. Tampoco el comunicado nos dice las condiciones y creo que eso también es importante hablar. Porque en ese comunicado no nos dicen ni las condiciones ni para qué va a servir la plata. En ese comunicado nos hablan de la solidez del plan económico. En lo personal, yo no tengo claridad sobre el plan económico del presidente Noboa. Me parece que desde el frente económico se debería explicar con mayor precisión cuál es el derrotero económico del gobierno del presidente Noboa. No sé si alguien tiene claridad. Yo planteo esto como inquietud porque tal vez el equivocado soy yo. Y uno no es el dueño de la verdad. Pero yo no tengo claridad sobre cuál es el derrotero económico, cuál es el derrotero de la política económica, cuál es el condumio del plan económico del presidente Noboa. Porque un plan económico obviamente tiene un norte, tiene un horizonte.
vamos a hacer tal cosa para llegar a este fin. ¿Qué encuentro yo en la política económica hoy del presidente Noboa? Básicamente, la reforma tributaria expresada en el aumento del IVA. Y el aumento del IVA fue una medida netamente recaudatoria. Recuerden ustedes que la génesis del envío a la Asamblea Nacional del proyecto de ley que posibilitó el aumento del IVA y sobre el que la Asamblea Nacional, porque esta no fue una propuesta de Noboa, fue la Asamblea Nacional la que incorpora las contribuciones temporales de los bancos, de las cooperativas y de los grandes grupos económicos. Pero la génesis inicial era de que esa plata iba a servir para combatir la inseguridad. ¿Se acuerdan? Y claro, se hizo una campaña de apoyo al gobierno para señalar que se prefería, que el país debe entender que es preferible pagar 3 puntos, inicialmente se hablaba de 1 punto. Finalmente vamos 3 puntos más. Pagar 3 puntitos más del IVA, en lugar de seguir pagando las vacunas, refiriéndose a estas modalidades de extorsión que grupos delincuenciales casi que han masificado en diversas zonas de la República y que han provocado que mucha gente cierre sus negocios. Hay gente que incluso ha estado expuesta a amenazas, hay gente que ha sido asesinada por negarse a pagar vacunas. Es una realidad que muchas veces no se ve, pero la génesis era esa. La génesis era para la inseguridad. A la vuelta del camino resulta que esa plata no necesariamente va a ser para inseguridad, para enfrentar la inseguridad, sino que son recursos que ingresan a la cuenta única del Tesoro y que son de libre disponibilidad. No es que hay una cuenta que dice, esta plata va a ser exclusivamente para el combate a la inseguridad. ¿Me explico? Pero aparte de eso, ¿qué más? ¿Se sabe cuál va a ser la reforma laboral? ¿Se sabe de reformas estructurales a nivel económico? ¿Tenemos claridad sobre qué va a pasar con los subsidios? Ojo con el tema de subsidios. Porque lo que ha pasado en estos días, estamos casi cerrando el mes de abril. Y el 1 de abril amanecimos el lunes 1 de abril con un IVA al 15%, que como lo advertimos en este espacio, iba a afectar a los precios de los combustibles. Yo, en cambio, no tenía en mi radar el tema del gas. Pero iba a afectar al precio de los combustibles porque cuando usted tanquea su vehículo con gasolina, la gasolina grava IVA. Y el gobierno la presentó como actualización del precio de los combustibles. Yo realmente esos eufemismos a mí me causan escozor, porque es una manera de decir lo mismo pero bonito. No dicen subió el precio de los combustibles, sino actualización del precio de los combustibles. Tratan de adornarlo, de dorarnos la píldora. ¿Ya? Pero antes de eso, el gobierno había hecho un anuncio respecto a que estaba analizando la situación de los subsidios a los combustibles. Eso no se ha tocado aún. Y aquí la pregunta es, ¿el gobierno cuál va a ser la línea que va a tomar? ¿Va a focalizar el precio de los combustibles, el subsidio al precio de los combustibles? ¿Va a incluir el gas de uso doméstico que inicialmente el presidente Noboa dijo que no lo iban a tocar? Finalmente, con el aumento del IVA sí se tocó el precio del gas de uso doméstico. ¿Va a optar por el gradualismo, que también es algo que se ha escuchado? Es decir, subirnos cada vez unos centavos para no sentir el impacto, el hachazo de una sola, sino poco a poco. Hay economistas que defienden el gradualismo. Hay otros que en cambio creen que debe ser una sola medida de shock para que la economía inmediatamente la asimile. Pero sobre esto no ha habido claridad por parte del gobierno, para mí. Insisto, cada uno puede tener su criterio. Yo no encuentro claridad. Y claro, nos dicen acá, nos hablan de la solidez del acuerdo económico. Yo quisiera saber cuál es en realidad el territorio. Creo que el país, yo como ciudadano, yo soy apenas uno de los 18 millones de ecuatorianos y ecuatorianas, pero creo, y lo digo a través de este micrófono, el país tiene el derecho de saber y el gobierno tiene la obligación de explicarle al Ecuador cuál es su plan económico, porque yo al menos no lo conozco. 2 hechos, me dice Andrés. El acuerdo con el fondo se dio en el mismo tiempo récord con que el gobierno de Noboa aumentó el IVA. De acuerdo. O sea, yo creo que eso hay que destacar. Y lo he dicho en varias ocasiones. Noboa, a diferencia de Lasso, que tuvo más tiempo en el poder, Noboa en sus primeros 5 meses
logró administrar sobre todo los acuerdos con el legislativo que le permitieron sacar con éxito 5 proyectos de urgencia en materia económica, incluyendo el aumento del IVA. Me podrán decir que la Asamblea no lo aprobó, pero ustedes saben que la Asamblea dejó allanado el camino para que haya el veto parcial. Y a través del veto parcial nos clavaron el aumento del IVA. Que no me vengan a mí a decir que nos opusimos, que no sé qué. No, no, no. La Asamblea dejó abierto el camino para que el gobierno impulse el aumento del impuesto al valor agregado del 12 al 15%. Así fue. 5 proyectos de urgencia en materia económica que no lo hizo Lazo. Y súmele un detalle no menor, que se me pasó el otro día comentarlo y recordarlo. Logró la ratificación del acuerdo comercial entre Ecuador y China. Noboa logró 6 decisiones del Poder Legislativo en apenas 5 meses, tiempo récord. Seguramente esto debe haber provocado la envidia de su predecesor que no lo logró. Y no lo logró por no tener la suficiente sapiencia política para entender y para leer los momentos y para comprender que hay instancias en las cuales tienes que ceder para ganar. Noboa lo entendió. Otra cosa es que luego haya roto y que no se sabe qué va a pasar en el futuro. Porque ayer, por ejemplo, me conversaba con una querida colega de Guayaquil, con María Fernanda Perrone, y justamente hablábamos sobre esto. ¿Qué va a pasar en el futuro? Yo no sé qué va a pasar, porque el gobierno, en cambio, ya ese músculo político que tuvo durante los primeros 5 meses en el legislativo lo perdió. Y lo perdió porque hay una distancia ahora mismo con el correísmo, aunque dicen que en la política cualquier cosa puede suceder, que en la política ecuatoriana se puede hasta tostar granizo, lo cual es cierto, ya, pero a priori yo no veo posibilidades de un nuevo entendimiento entre el gobierno y el correísmo, porque el correísmo habla de que ya no tiene confianza en el gobierno del presidente Noboa. No nos engañemos, todo esto se rompe a partir de lo que pasó con el ex vicepresidente Jorge Glass. Así nomás, así nomás. No sé si hay una posibilidad de reconstruir el acuerdo con Construye. Reconstruir el acuerdo con Construye, donde se dijeron de todo la última semana, pero de todo. Construye le acusa al gobierno de haber metido la mano en la decisión del Tribunal Contencioso Electoral de primera instancia por parte del juez Ángel Torres para cancelar a esta organización política, y le acusan directamente al gobierno. De hecho, ayer la asambleísta Ana Galarza, que no vino a este espacio, aunque estaba 2 veces confirmada su presencia acá y finalmente no vino. A última hora querían que se haga la entrevista por teléfono cuando ya teníamos listo acá. Eligió ir a otro medio, estuvo con la colega Yaney Nostroza en Visionarias, pero en Visionarias a Yaney Nostroza le comentó a Ana Galarza que ellos tienen referencias de que el gobierno está detrás de la decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Casi, palabras más, palabras menos, denunció de que el gobierno compró al juez para que el juez cancele al movimiento Construye, lo cual me parece una afirmación gravísima que tiene que ser probada. Tiene que ser probado eso. Siempre planteo eso. Entonces yo no sé si esa relación del gobierno con Construye se puede reconstruir. Con los socialcristianos, o sea, Alfredo Serrano inicialmente generó una queja respecto de los 2 legisladores que se fueron, pero aparece Henry Klonfle y dicen, bueno, nosotros no es que teníamos un entendimiento, sino que había obviamente asuntos o coincidencias puntuales tratando de matizar aquello. Entonces, al final yo creo que los socialcristianos no es que están en la oposición ni mucho menos. Los socialcristianos habrá seguramente decisiones sobre las cuales van a apoyar al Ejecutivo. Pero ¿quién más? Si el correísmo y se Construye, ¿qué le queda? ¿Qué margen de acción le queda al presidente Noboa? O, por ejemplo, si después de esto el presidente Noboa elegirá ya no trabajar con la Asamblea en proyectos de ley, más allá de aquellos que tienen una derivación de la consulta popular pasada, y se dedique a administrar el Estado aprovechando esta plata del Fondo Monetario Internacional, esa puede ser otra de las hipótesis que uno puede manejar para lo que se viene, porque a la vuelta de la esquina ya tenemos la preparación del siguiente proceso electoral. Y luego dice Andrés, parte del préstamo servirá para pagar deuda externa, que bordea al momento los $80,000 millones. El portal web de Coavisa, y gracias Andrés por este aporte que me permite enriquecer el comentario del día de hoy, dice que el acuerdo es de tipo SAF, servicio ampliado del FMI que se entrega a países que tienen problemas de balanza de pagos y que exigen reformas económicas fundamentales. Eso significa que parte de las condiciones que establezcan el organismo para las transferencias monetarias podría incluir reformas legales
o medidas drásticas. El mecanismo consiste en que el organismo multilateral plantea un calendario para entregar ciertos montos. Lo acabo de decir, no es que le entregan ese rato el billete de los $4,000 de una cuenta única del Tesoro, lo entregan por partes. Y solo se otorgan cuando el país haya cumplido sus tareas. Ese es el acuerdo número 23, me parece, que alcanza Ecuador con el Fondo Monetario. Pero ¿saben qué? Hay solamente 2 antecedentes, 2, en los cuales Ecuador cumplió con la totalidad de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Creo que el uno data del tiempo del arquitecto Urambayén, me parece. Y el otro caso, el último, que fue suscrito por Lenín Moreno y que tuvo la continuidad con Guillermo Lasso. Ese acuerdo se cerró, ese acuerdo finalizó, ese acuerdo lo cumplió el Ecuador. ¿Pero a costa de qué? Y por eso es importante saber las condiciones. Pero me quedo con esto, porque esa es la gran duda. Pedimos préstamos para pagar otros préstamos, como dice el Felipe Santos desde Machala. Y por ejemplo, el Dani Montalvo me escribió un poco más temprano y me decía, como dato, el 45% de la plata que nos va a dar el Fondo Monetario Internacional. Por eso es importante que el gobierno transparente las condiciones. El 45% de la plata que nos va a dar el fondo es para pagarle a ese mismo organismo. 570 millones este año y 1.200 millones de dólares para el próximo año. Pero nos venden como que nos dan 4.000 millones de dólares y que eso va a generar un efecto dinamizador en la economía. Pero resulta que no es que esos 4.000 millones, primero no es que nos entregan de una sola, sino que nos entregan por partes y después una parte de esa plata va a servir para pagarle al propio Fondo Monetario Internacional. Es como que usted se endeude en un banco, usted tiene problemas para pagar ese banco, va a otro banco, le pide un préstamo a ese banco, pero para pagar la deuda que tiene el otro banco, pero se sigue quedando con la deuda de acá. O al mismo banco. Usted va, trata de renegociar, le prestan la plata, pero pagar la misma deuda. Eso tiene que ser transparentado. Pero además ayer lo presentaron como buena noticia. Otro crédito que accede el gobierno, el Estado ecuatoriano, que es el crédito de la CAF. Póngame el otro comunicado, por favor, Roberto Carlos. Tenemos el otro comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas, que es un préstamo de la corporación, antes se llamaba Corporación Andina de Fomento, ahora se llama Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, pero mantienen las siglas CAF. El plan económico del Ecuador y las políticas públicas que implementa el gobierno del presidente Daniel Noboa sigue recibiendo el respaldo de los multilaterales. Este día el directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, aprobó una operación crediticia por $800 millones como apoyo a la gestión de la liquidez del Ecuador. El respaldo financiero de la CAF es fruto de un trabajo coordinado que se lo ha concretado luego de que el país alcanzó un acuerdo a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional. Finanzas dice que recibirá estos recursos en los próximos días y constituyen una solución financiera dinámica para enfrentar situaciones de liquidez, dice, y consolidar así una gestión estratégica en el manejo de las finanzas públicas. Esos son los dos comunicados, gracias Roberto Carlos, que presentó el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero inmediatamente hubo una reacción de la CONAIE. Presentemos la reacción de la CONAIE, por favor. La vamos a tener en la pantalla. Ahí está el comunicado, suscrito por el Consejo de Gobierno de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que dice que el nuevo acuerdo con el fondo no es un premio para nuestro país, sino un castigo que aumenta nuestra deuda y exige más sacrificios sin aportar beneficios claros. El acuerdo previo 2019-2022, que lo firmó Moreno y lo continuó Lasso, dice la CONAIE, falló en sus promesas de reducir nuestra deuda y mejorar la economía. Ahora este nuevo trato asegura prolongar nuestros problemas, más pobreza, inseguridad y desempleo. Fue evidente que los anteriores esfuerzos solo beneficiaron a los acreedores a costa del sufrimiento de nuestro pueblo. La práctica de contraer deuda para pagar más deuda alimentando un ciclo de endeudamiento infinito debe ser prohibida. Este ciclo se financia con la explotación de nuestro petróleo, dañando nuestra Amazonía y las comunidades indígenas que la habitan. Cuando se agote el petróleo seguirán con la minería y luego con los otros recursos hasta devastar completamente el planeta. Pedimos a la Asamblea, a la Corte Constitucional y a la sociedad civil que actúen de inmediato para exigir que se transparenten los términos de este acuerdo que ha sido negociado en secreto y que con seguridad esconde más daños para nuestro país y la naturaleza. Y dicen no al acuerdo con el fondo. Gracias, Roberto Carlos. A ver, hay algunos temas que dice la CONAIE que creo que vale la pena comentar.
El acuerdo previo 2019-2022 falló en sus promesas de reducir nuestra deuda y mejorar la economía. Y abajo dice, fue evidente que los anteriores esfuerzos solo beneficiaron a los acreedores a costa del sufrimiento de nuestro pueblo. Yo me voy a ratificar, tomando como referencia esto, me voy a ratificar en algo que dije en 2020, que dije públicamente en 2020, y que hoy, 4 años después, lo repito. Una de las cosas más cuestionables, a mí me podrán dar 50,000 millones de explicaciones o de justificaciones que yo no voy a cambiar mi forma de pensar. El país estaba en pandemia, el país no tenía medicamentos, el país no tenía insumos, aquí no había ni mascarillas cuando empezó la pandemia. Tengamos memoria, ecuatorianas y ecuatorianos. Aquí la gente, en las primeras 3 semanas de la pandemia, aquí la gente se estaba muriendo en los portales de las casas en Guayaquil. Aquí hubo un segmento de opinadores y de medios de comunicación que negaron la gravedad de la pandemia al inicio. No nos olvidemos y no tengamos memoria corta. Aquí hubo gente que negó la gravedad de la pandemia. Aquí hubo colegas que publicaron muy sueltos de huesos en sus redes sociales, que las imágenes que se viralizaban, sobre todo en redes, de la tragedia sanitaria en Guayaquil, correspondían a otro país. Y que se estaba viralizando para hacer daño al gobierno de Moreno. Y luego, cuando se dieron cuenta de la magnitud de la crisis sanitaria, por lo menos cambiaron medianamente el discurso. Pero en medio de todo esto, en medio de una grave crisis económica, con los hospitales saturados, con las unidades de cuidados intensivos que no daban abasto, con la gente muriéndose en las casas, en barrios de los cuales sacaban los cuerpos inertes a las calles para no tenerlos en las casas porque no teníamos idea de la magnitud de lo que significaba el COVID-19. El gobierno de Moreno eligió utilizar recursos del Estado para pagar a los acreedores internacionales. Yo me imagino que siempre hay formas de renegociar y de priorizar los gastos. Yo imagino que sí van y se reúnen con los acreedores y dicen, señores, no les puedo pagar en este momento. Tengo gente muriéndose en los portales de sus casas en Guayaquil. El país no estuvo preparado, como ningún país del mundo, porque eso fue lo que nos mostró la pandemia, no estuvo preparado para enfrentar esa crisis sanitaria. No te puedo pagar, espérame. Pero el gobierno de Moreno eligió pagar a los acreedores. Tengamos memoria. ¿Y saben qué pasó a la vuelta de la esquina? El artífice de esa decisión económica, que yo sí la cuestiono, aunque me digan lo que me digan, fue premiado con una delegación en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el BID. Pero aquí lamentablemente nos olvidamos o creen que la crítica tiene que ver con algún sesgo político. Acá me dice Gabriel Salgado, no fue para pagar, fue para prepagar, me dice. ¿Ah? Solo Ecuador, me dice un colega. Me reservo el nombre de mi colega. Él sabe que lo quiero mucho. Solo Ecuador pagó la deuda. Todos los países renegociaron. Todos. Pero Ecuador, voy a pagar la deuda primero. Voy a prepagar, como dice Javier Salgado. Prepago primero la deuda. Después usamos la plata y vemos qué hacemos. Primero prepaguemos la deuda, pongámonos elegantes con los acreedores, ¿no? Para los acreedores nos miren con buenos ojos y bueno, nos vuelvan a prestar. Ahora había que renegociar. Y aquí nos olvidamos. Y claro, ¿qué pasó luego de la implementación de ese acuerdo? Yo pregunto, ¿mejoró la economía del país? ¿Mejoró la economía del país? Ya pasó la pandemia. La pandemia nos coge en 2020 y el país, Ecuador, es probablemente, y eso lo dicen todos los especialistas, no este ignorante en economía, lo dicen los especialistas. Ecuador es uno de los países, si no el país de la región, que menos crecimiento y menos capacidad de recuperación ha tenido en el escenario post-pandemia. Entonces, la pregunta es, ¿de qué sirvió el acuerdo de 2019 a 2022 suscrito con el Fondo Monetario Internacional si no mejoraron las condiciones de vida? Si otra vez a la vuelta de la esquina en 2024 tenemos una crisis de liquidez. Si hace pocos días tuvo la gentileza el señor ministro de Transporte y Obras Públicas, hoy encargado de la cartera de energía, de visitarnos acá en nuestra mesa de trabajo, y yo sí saludé en su momento la sinceridad del señor ministro. El señor ministro le dijo aquí,
a este dúo de periodistas, Abel Quise quienes habla, y le comentó a la audiencia que no había plata. Que no había plata y que estaban tratando de conseguir recursos internacionales para poder solucionar los problemas viales, porque las vías estatales están destrozadas. Miren ustedes lo que está pasando con la carretera que enlaza Riobamba con Guayaquil, sobre todo el tramo de Balvanera Colta, Payatanga, Cumandá, Bucay, destrozado. Los 90 kilómetros de Quirindé hasta Esmeraldas, destrozados. Se fue un puente en la carretera que enlaza el Triunfo con la Troncal, entre Guayas y Cañar. Los problemas de la carretera Cuenca-Molleturo-El Empalme. Los problemas de la carretera Cuenca-Girón Pasaje. La red vial está destrozada. Y no hay recursos, lo dijo el ministro, tratando de buscar recursos internacionales para poder enfrentar esta situación. No hay plata. Entonces la gran pregunta es, y voy a tomar aquella frase emblemática que la dijo allá por 1992, si la memoria no es infiel, Vladimiro Álvarez Grau. ¿Dónde está la plata? ¿A dónde se fue la plata? La plata del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los créditos con los otros multilaterales, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, ¿qué hacen con la plata? Si 4 años después estamos en las mismas, si tenemos a los proveedores 7 meses mendigando para que les paguen, como pasó el día martes que tuvieron que ingresar a la plataforma gubernamental para exigir respuestas al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué hicieron los gobiernos de Moreno y de Lasso con la plata? ¿Por qué la situación sigue siendo grave? ¿Por qué cada cierto tiempo resulta que desesperados vamos a los multilaterales a pedir plata? Porque no hay plata. ¿Qué hacen con la plata? Porque obra pública no hay. No hay obra pública. No es que han construido nuevas megaobras. No es que tenemos una masiva construcción de hospitales. No es que tenemos una masiva construcción de escuelas. ¿Qué hacen con la plata? Yo no lo entiendo. Porque además resulta que piden plata para pagar sueldos o para pagar deudas atrasadas. Cuando hay una máxima en el manejo económico de la política fiscal, los gastos permanentes, ejemplo, sueldos, se financian con ingresos permanentes, ejemplo, impuestos. Usted no financia el pago de sueldos con préstamos. Por eso es importante que el presidente de la República y que el señor ministro de Economía y Finanzas, sobre todo el economista Vega, le presente al país amplia, abundante información para absolver todas estas dudas que estoy señalando sobre el uso de los recursos a partir de este crédito de 4,000 millones de dólares. ¿Para qué se van a utilizar? ¿Qué se va a priorizar? ¿Cuáles son las condiciones? Porque el fondo te presta la plata con condiciones. ¿Va a poner el Fondo Monetario condiciones, por ejemplo, de reformas legales que va a ser muy difícil que pasen en la Asamblea cuando no hay ya una mayoría política o se rompió este acuerdo legislativo entre el correísmo, los socialcristianos y ADN? ¿Va a insistir el Fondo Monetario en reformas estructurales? ¿Va a insistir el Fondo Monetario en reformas laborales? ¿Qué van a hacer con el Seguro Social, que además necesita la aprobación de una nueva ley? Y que por lo general también ponen como condición el tema de la seguridad social. Todo esto tiene que ser transparentado. No se pueden quedar solamente en un comunicado donde se explican generalidades. El país necesita transparencia y creo que ese es el reto que hoy tiene el señor presidente de la República y que tiene el señor ministro de Economía. Creo que es importante destacar la velocidad con la cual el gobierno de Noboa ha logrado un acuerdo con los multilaterales. Que la crisis no es responsabilidad exclusiva de Noboa. A Noboa lo eligieron para que solucione los problemas. Es verdad que se vienen arrastrando situaciones económicas complicadas. Pero hoy el gobierno tiene la gran oportunidad de decirnos qué va a hacer con la plata. ¿Qué va a hacer con la plata? Porque si no, después de 2 o 3 años estaremos en las mismas. Porque este país es una reproducción cada cierto tiempo de que no hay plata. De que no hay plata. Que hay que ir donde el Fondo Monetario. O si no, hay que ir donde los chinos. Me acuerdo que Lasso renegaba del imperio chino y a la vuelta de la esquina suscribió un acuerdo comercial con China. El país necesita transparencia. Yo no voy a cuestionar per se el acuerdo con el fondo hasta no conocer las condiciones. Pero sí hablo de los antecedentes. El país no mejoró con el último acuerdo con el Fondo Monetario porque no se sabe qué se hizo con la plata.
El país no mejoró cuando prepagaron a los acreedores internacionales en lugar de priorizar las grandes necesidades del pueblo ecuatoriano en medio de la pandemia. Y el gobierno del presidente Noboa todavía no nos dice qué va a hacer con los subsidios. Si van a llevar adelante una política de focalización, si van a ir por el gradualismo, ¿cuál es la política económica? Yo planteo esas dudas y les dejo a ustedes para el análisis como para cerrar la semana. 7 de la mañana con 12 minutos, cierro el comentario del día de hoy. Como siempre, gracias a la enorme visualización que cada mañana tenemos por acá. Gracias a Verónica Rengel que me dice, ¿no? Gracias por ese mensaje y me recuerda, ¿no? A Richard Martínez dice, lo condecoraron en la UNL, en la Universidad Nacional de Loja, le hicieron un tremendo acto. Ahí hay un cuestionamiento de nuestro oyente para el caso de Martínez. Correcto. Muy bien, acá. Otro mensaje, gracias Alejandro. Las carreteras, las vías son un desastre. La primera condición de los multilaterales es que les paguen puntualmente. Importante que se sepa qué van a hacer con la plata. 7:13. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.